Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Hola, buenos días. La actualidad del fin de semana, al igual que la de los últimos días y prácticamente todo el verano, continúa pasando por Ceuta. Por ahí seguirá pasando seguramente en las próximas semanas y por esa crisis humanitaria. Pero antes de irnos a la ciudad autónoma, vamos a irnos a esta hora a Valencia, porque las labores para extinguir el incendio forestal en Segorbe se han retomado después de una noche intensa de trabajo. ¡Sube presión! Consolida, lo que hagamos. El tiempo ha ayudado, sobre todo por la humedad, para contener las llamas, pero el fuego sigue sin estar controlado. Ha quemado más de 600 hectáreas y más de 1.000 vecinos permanecen a esta hora desalojados. Radio Valencia, Julián Jiménez. Con el amanecer han salido los primeros medios aéreos tras una noche en la que se ha trabajado duramente sobre el terreno. Las condiciones climáticas han ayudado a enfriar el terreno, el principal objetivo de los casi 300 efectivos desplegados que este sábado lograban, eso sí, contener el avance del incendio. De esta manera, la cifra de hectáreas calcinadas, 630, permanece estable. Para el domingo sigue preocupando el tránsito de personas por la Calderona. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pide a los muchos ciclistas que recorren el fin de semana al Parque Natural que no lo hagan. Que el peligro no ha pasado, que por favor sigan cumpliendo con las normas y las peticiones que se está haciendo desde la dirección para poder dejar a los servicios de emergencia que sigan trabajando y que sigan transitando y circulando por las vías. Respecto al regreso de los vecinos de Gátova, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, cree que lo prudente es esperar a que avance la extinción. Y de momento se produzca la estabilización del incendio, podrán regresar a sus casas, que es un deseo que tienen tanto ellos como nosotros también, como responsables de incendio. Un rayo, recordemos, está en el origen de este incendio que desde el pasado jueves por la tarde afecta al corazón de la Calderona. Está siendo un final de verano de contrastes en cuanto a clima, del incendio en Valencia a las inundaciones en Cataluña por las fuertes lluvias de las últimas horas. Dejan además 12 heridos, entre ellos una menor que está en estado crítico. Había 500 personas evacuadas que ya han podido volver después de que se hayan registrado lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. Los municipios afectados por las lluvias en el sur de Tarragona trabajan para evaluar los daños ocasionados. El episodio de lluvias torrenciales de la madrugada del sábado dejó un total de 11 heridos y más de 800 llamadas al teléfono de emergencias. La incidencia más grave en Roda de Bará, donde el muro de una vivienda se derrumbó y dejó 3 personas heridas, los 2 padres y su hija, de 17 años, en estado crítico. En el mismo municipio, un centenar de personas fueron evacuadas de un camping. También en Creixell, unas 300 fueron desalojadas de otro camping. Por último, un centenar de jóvenes que se encontraban de fiesta en una discoteca del Vendrell tuvieron que ser evacuados. Hoy será otro día marcado también por las lluvias, en el que continuarán esas precipitaciones en algunas zonas del norte. Lluvias que irán también acompañadas por tormentas. El mapa del tiempo con Beatriz Carmona. Buenos días. Buenos días. Para este domingo, un frente asociado a la borrasca situada al oeste de la península dejará cielos nubosos en Galicia, así como precipitaciones por el litoral cantábrico. Por la tarde se activará el aviso naranja en Aragón por tormentas y en otras 6 comunidades el amarillo, también por lluvias fuertes. El resto del país estará más soleado, pero a medida que avance el día aparecerán algunas nubes y tormentas por algunos puntos. Las temperaturas subirán por el Cantábrico y se podrán alcanzar los 35 grados por el País Vasco y en zonas de Murcia y Andalucía. Es domingo 23 de agosto. Matinal Cadena SER. Casi un mes después del cruce masivo de inmigrantes de Marruecos a Ceuta, el escenario que se ha instalado allí es un caldo de cultivo propicio para los discursos más reaccionarios. Discursos alentados por la extrema derecha y en los que participa de forma un tanto velada la derecha aparentemente moderada. Ya no se atiende a una situación humanitaria ni a personas humanas, se habla de una invasión y de expulsar a los inmigrantes sin contemplaciones, esto es decir, sin estudiar cada caso. Da igual si son personas vulnerables o si huyen de una situación que ponga en peligro su vida. Han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Hay que atender la emergencia, y la emergencia en que consiste en sacar de Ceuta a todos los que han llegado.
sin ninguna expectativa de asilo, de regularización. Ese es el mensaje que está lanzando el Partido Popular, tanto a través de su líder, Núñez Feijóo, como del presidente de Ceuta, de Juan Vivas. Ahí lo escuchaban en ese corte. Claro, y este mensaje, como decimos, es un tanto peligroso, porque eliminar el derecho internacional de asilo supone que personas que vienen a España huyendo, es decir, escapando de situaciones adversas, como por ejemplo ser gay, en un país que castiga la homosexualidad con penas de cárcel, es abandonar a su suerte a un ser humano. Es decir, es una omisión de socorro. Yo pedí asilo por el tema de que soy LGTBI, porque es difícil hacer en el Marruecos. No me siento, siempre me siento con miedo, ¿sabes? No como en España. Historias como la de este joven, que llegó a España en 2021 cuando miles de personas cruzaron con la pasividad de Marruecos la frontera de Ceuta. 10 de la noche, las 9 en Canarias, la noche se ha complicado mucho en Ceuta y allí haremos hoy la primera parada de hora 25. Al menos 3.000 personas han cruzado en 24 horas la frontera, la mayoría a nado. La pregunta es con la policía, porque me preguntan por qué quieres asilo. Yo le dije que soy gay, no puedo estar en Marruecos, pero es difícil, siempre vivo con miedo. Me ayuda también la traductora. Él aprovechó la situación, vio una oportunidad para escapar de una sociedad que le veía como un enfermo. Como me tratan mal y siempre cuando estoy fuera la gente está mirando, mira, es un gay, no sé qué, no sé cuánto, todo está hablando, no tienes que vestir así, ¿no? Cuando me ven que no soy normal. Este joven prefiere preservar su anonimato todavía 5 años después porque sigue acordándose de aquella vida. No como en España, hay libertad, por eso yo pedí asilo y salí del país. Quiero vivir normal, tranquilamente y feliz en mi vida, ¿sabes? Para personas como este chico que huyen de una situación extremadamente vulnerable, el asilo, más que un derecho, se convierte en su salvaguarda para vivir una vida en paz. Porque no quiero volver a Marruecos. Tengo muchas cosas que tengo que hacer en la vida. En el futuro tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que vivir en mi orgullo. Nos comenta que tuvo que presentar varias pruebas que demostraran que la suya no era una historia inventada. Sí, por los temas de lo que me ha pasado, de golpes, en la policía en Marruecos no me hacen caso, ¿sabes? Y presenté las pruebas que me ha pasado para que ellos saben que esto lo digo es verdad, no es mentira. Por las fotos. Sí, así que quienes intentan trivializar y generalizar con la vida de los inmigrantes, proponiendo su expulsión sin contemplaciones, sin saber siquiera qué peligros les están mandando de vuelta, demuestra lo alejadas que están algunas voces políticas de la realidad. Mientras, sobre el terreno, las autoridades continúan buscando acomodo para alojar a las miles de personas que siguen durmiendo en las calles. Los centros de atención temporal de extranjeros, llamados CATES, son ahora la mejor alternativa para atender y alojar a esos migrantes. Entre tanto, los ceutíes buscan volver a la normalidad. Este fin de semana una parte de ellos se ha congregado en el estadio de fútbol para presenciar el partido de su equipo, el Ceuta, que por cierto juega en segunda división. Los jugadores posaron antes del partido con las camisetas que rezaban el siguiente lema: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Y además escucharon cánticos en contra del presidente del gobierno. Fútbol y política, de nuevo, yendo de la mano. Nos vamos a Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Buenos días. Hoy domingo proseguirán las reseñas por parte de la policía en una de las naves del polígono del Tarajal, nave que se va a dedicar a ser el nuevo CATE. Reseñas que también se están haciendo en la Jefatura Superior a los Migrantes. La antigua fábrica de guano ya tiene inquilinos, por cierto, con carpas levantadas, pero todavía sin camas, y hoy se espera avanzar para la reubicación en todos los espacios habilitados, hasta poder alcanzar un máximo de 4.000 personas. Mientras, el Alfonso Murube se convertía en un grito de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, a la son del canto del himno de España.
Los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta y de la Unión Deportiva Las Palmas salían con una camiseta reivindicativa y más de 5.000 gargantas gritaban al unísono. Además, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública reclama la ubicación de todos los migrantes en instalaciones militares y aledañas en la zona de García Aldave para conseguir 3 objetivos: concentrarlos en un mismo lugar para permitir su devolución posterior, ofrecer un trato humanitario con alimentación básica y no empeorar más las condiciones de vida tanto de migrantes como de los ceutíes. Por cierto, que sobre la repatriación de los cadáveres de las cerca de 90 personas que murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Marruecos con Ceuta, Rabat de momento no se hará cargo de esos cuerpos. El ministro de Justicia marroquí, que en los últimos días ha reivindicado la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, ha comentado en una entrevista que no aceptarán la entrega de sus cuerpos por parte de España hasta que tengan un informe completo con todas las identificaciones. Esa es la postura del Ejecutivo marroquí, que condiciona además la repatriación de los cuerpos a la entrega de los menores que cruzaron la frontera y que continúan ahora en suelo español. Sobre esto ya saben que hay una enorme trifulca porque el gobierno español no devolverá a los menores sin más porque existe una ley europea que los ampara. Tiene que haber una voluntad manifiesta por parte del niño o la niña para que se les pueda llevar de vuelta a su país. Bueno, esto sucede en el plano diplomático, mientras aquí políticamente la oposición está capitalizando una crisis migratoria para confrontar con el gobierno. El PP quería forzar la comparecencia de varios ministros en el Senado, aparte de para pedir explicaciones, para convertirlas en un debate político televisivo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, por cierto. Y ante la pasividad del Ejecutivo, los populares acudieron a la justicia. Lo hicieron ante el Supremo, que este sábado declinó la petición. El tribunal sentencia que no puede obligar a los ministros a comparecer en el Senado sin antes escuchar su versión, el motivo de los miembros del Ejecutivo para no comparecer en la Cámara Alta. Isabel Vega. Dicen los magistrados que el recurso del PP no justifica la urgencia de obligar a los ministros a comparecer en el Senado sin siquiera escuchar a la otra parte, es decir, sin dar la oportunidad a la Abogacía del Estado de presentar alegaciones. Rechazan así la medida cautelarísima que había solicitado el Grupo Popular en la Cámara Alta. El PP alegaba que la no comparecencia de los ministros vulnera el derecho de los senadores a desarrollar su trabajo de control al Gobierno. Para la Sala no se justifica de manera suficiente que ese control parlamentario tenga que producirse en agosto, sobre todo porque no parece, dicen los magistrados, que la crisis migratoria en Ceuta vaya a perder interés público. Niegan de este modo la medida de urgencia, pero la analizarán igualmente. Dan 10 días de plazo a la Abogacía del Estado para contestar y después se pronunciarán sobre la admisión o no del recurso completo. La estrategia del PP en esta crisis está dejando bastante claro que su postura va a distar un tanto de lo que se le pide o se le presupone por lo menos a un partido de Estado. En las últimas horas, el principal líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha intentado lanzar varias acusaciones contra el Gobierno y lo ha hecho, además, sin pruebas. Lorena Carramolino, buenos días. ¿Qué tal, Sohai? Buenos días. Insinúa Feijóo que pudo haber una connivencia entre Marruecos y el gobierno de Sánchez para facilitar la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta y ha señalado, todo esto como decimos sin pruebas, de forma velada, que el Ejecutivo está retrasando el viaje del rey Felipe VI a la ciudad autónoma. El líder de los populares pide al Ejecutivo de Sánchez que autorice la visita del monarca a la ciudad autónoma y considera que Felipe VI quiere ir a Ceuta porque le corresponde. Lo que está muy claro es que el presidente del gobierno tiene que decir que el rey de España, obviamente, ante una crisis humanitaria, de salud pública, de orden público, como la que estamos viviendo, inédita en nuestra historia reciente, como jefe del Estado, le corresponde. Así lo ha asegurado en una entrevista a Europa Press, donde ha sembrado dudas en la gestión del Gobierno, diciendo que espera que no hubiese complicidad con Marruecos durante el cruce de la frontera de más de 70.000 migrantes hace más de 3 semanas. Núñez Feijóo también critica las medidas migratorias del Ejecutivo, calificándolas de efecto llamada y apuesta por suspender los derechos de asilo en Ceuta. Grecia, Polonia han suspendido los derechos de asilo cuando se produce este tipo de presión inmigratoria, de acuerdo con la Unión Europea. Y ese es el espíritu que anima al Pacto de Migración y al Reglamento de Retorno. Feijóo añade que la política migratoria del Gobierno va contra los pactos europeos. Invasión, ataque a la soberanía territorial, ocupación, estos son los mantras que ha venido repitiendo uno de los 2 grandes partidos políticos en España, el partido más votado en las últimas elecciones generales aquí en España. Un discurso más propio del populismo de extrema derecha que suele exhibir habitualmente Vox. Paradójicamente, en una de las crisis migratorias más delicadas del último siglo aquí en España,
es el PP quien está capitalizando el discurso más populista. Julia Molina. El Partido Popular lleva todas estas semanas repitiendo un mismo mantra, que los menores deben ser expulsados, aunque han ido endureciendo el tono. Durante la primera semana reconocieron que cumplirían con la ley si se proponía una distribución por comunidades. La legislación vigente se cumplirá y el Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también. Pero en los últimos días han tratado de trasladar el marco a otra parte. El PP se opone a colaborar en la gestión de los menores bajo la premisa de que lo vivido en Ceuta ha sido una invasión y no una crisis humanitaria. La ley de protección del menor no está pensada para eso. La ley de protección del menor no prevé supuestos de invasión o de ocupación de ciudadanos de otro país en territorio español. Por tanto, no se puede aplicar una ley para un hecho para el que no está pensada. Rechazan el reparto entre comunidades que prevé la ley y rechazan también el plan del Gobierno para que sean entidades privadas las que asuman la acogida de los menores. Aluden al interés superior del menor, aunque la propuesta es expulsarlos a Marruecos sin escucharlos. Recurren a la misma retórica que ha empleado Vox durante mucho tiempo. Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Aunque uno de los problemas con los que se encuentra la Fiscalía es precisamente que los padres no los reclaman. En esta crisis, el PP ha abanderado la oposición a la acogida con Feijóo a la cabeza, mientras en Vox mantienen un perfil bajo con Abascal fuera de foco. Y en el Partido Socialista, más allá de alguna que otra autocrítica tímida, por otra parte, por esa gestión del Gobierno central en Ceuta, las declaraciones del PP sirven para reforzar el discurso de la izquierda, que la derecha y la extrema derecha en España se pisan a veces en los planteamientos. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, dice el portavoz parlamentario socialista que bajo su dirección Alberto Núñez Feijóo ha llevado al Partido Popular hasta la extrema derecha. Ha copiado su estrategia, se ha dedicado a ser el alimentador mayor de bulos de este país, a ser la enciclopedia absoluta del insulto y de la descalificación. Un discurso que, según Patxi López, no le va a servir al PP para llegar a la Moncloa. Creo que los españoles y españolas les va a dar la espalda porque no queremos ni racismo, ni xenofobia, ni rechazo al diferente, ni negación del cambio climático, ni negación de la violencia machista. Queremos otras cosas. López asegura que mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna y seguirá gobernando, el PP miente y seguirá mintiendo. Las 8:17, las 7:17 en Canarias, una pausa y seguimos. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo dupla de la 11, Super 11 y triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi. Entre la crisis de Ceuta y los incendios, este verano ha pasado desapercibida una realidad muy preocupante y que tiene que ver con la escasez de recursos hidrográficos. A pesar de lo mucho que ha llovido este año y que los embalses españoles se hayan podido llenar más de la mitad, la sequía y las altas temperaturas han provocado que, en un año en el que las precipitaciones han sido muy abundantes, no tengamos disponible toda el agua correspondiente. Nos lo cuenta Sara Fernández. El nivel de capacidad de los embalses en España se encuentra al 66%, una cifra que mejora los niveles del año pasado y de la última década, gracias en parte al aumento de la media de precipitaciones de este año. Sin embargo, este verano las reservas se han resentido por la sequía y las altas temperaturas, como recuerda Irene Melón, jefa de explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuando no hay precipitación, no hay aportaciones, es lo más habitual en verano. Las temperaturas tan altas producen mayor evaporación y además mayor necesidad de consumo para los regantes, que estamos en plena campaña de riego. La campaña de incendios también afecta el estado de los embalses. La calidad del agua puede verse afectada por las cenizas y los medios aéreos utilizan sus reservas para extinguir los fuegos, aunque esto no supone un descenso notable de su capacidad media. José Luis Cubeiro es piloto y coordinador de medios aéreos de bomberos en la Comunidad de Madrid. Cada helicóptero al día se saca 150.000 litros. Por 20 helicópteros, pues multiplica y es una cantidad. Nosotros no vemos que se haya mermado la cantidad de agua en embalse, desde que llegamos hasta que nos vamos. El estado de los embalses varía según la cuenca hidrográfica. Este verano, Galicia y Cantabria son las regiones más afectadas por la sequía, a 8 puntos de su capacidad media habitual. Los efectos de la sequía este año se están notando en otras partes del mundo, no solo en España, hasta tal punto que por primera vez en la historia el acceso al Mont Blanc permanece cerrado. Y esto no había ocurrido nunca.
porque las altas temperaturas y el consecuente deshielo han provocado desprendimientos de piedras en la montaña más alta de Europa occidental. Crónica de Miguel Ángel Garrosa. Este es el sonido más común en las últimas semanas en el macizo del Mont Blanc. Desprendimientos de roca constantes en la ruta normal a la cima más alta de Europa. Los refugios Gouter y Téterus han tenido que cerrar sin fecha de apertura. El icónico túnel del hielo de la Aiguille du Midi se ha derretido. La nieve y el hielo es la larga masa que sujeta todo en alta montaña. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta nieve y este hielo que lo une todo se funde por efecto del calor? Pues que las piedras que están en montaña se sueltan y se caen. Es así de fácil. El que habla es Michel González, es guía con la máxima calificación de alta montaña, la que te permite trabajar en Alpes. Los guías están ahora sin trabajo y es que en los últimos años, por ejemplo, han dejado ya de coger clientes en verano para evitar problemas como los desprendimientos de piedras. Solo en una semana, a principios de junio, fallecieron 7 alpinistas en la zona. El turismo como tal no se está resintiendo, pero sí que hay zonas en las que no hay nadie. Laura y Andeca acaban de regresar de Alpes. Luego, camino a Gran Paradiso, por ejemplo, ya empezaban a llegar avisos de desprendimientos y cierres de refugios, rutas, etcétera. Y el deshielo pues era muy evidente, ¿no? Unas cascadas terribles, sobre todo por el peligro, ¿no? de todo el calor que hacía y las piedras que caían. Por el momento no hay fecha de reapertura de los refugios. Todo va a depender de la evolución de las temperaturas y sobre todo de las condiciones en las que quede la montaña. Y otro efecto colateral del cambio climático. Hace unos días se publicó una investigación en la prestigiosa revista The Lancet sobre cómo afectará el calor cada vez más extremo a las personas mayores. Hablamos de personas mayores de 60 años. Según este estudio, la subida de la temperatura, atención, en 1,5 grados pone en riesgo a casi 300 millones de mayores. Este verano, además, se da la casualidad que se han producido más de 1.400 muertes de mayores de 65 años, todas atribuibles al exceso de calor. Nos lo cuenta Beatriz Carmona. La investigación, que ha combinado proyecciones poblacionales y modelos climáticos, estima que con esa subida de 1,5 grados, al menos el 22% de los adultos mayores tendrán que soportar un calor cada vez más extremo para ellos. Palma Solano es doctora en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Para mantener la normotermia, que es una temperatura como máximo hasta unos 37 grados, el cuerpo usa la sudoración, aumentando el flujo de sangre hacia la piel y con esto baja la temperatura corporal. Esto en las personas ancianas tiene una capacidad reducida. La investigación advierte de que a los mayores les cuesta más mantener el organismo a una temperatura adecuada para la vida. Habitualmente estamos en una población anciana con enfermedades crónicas y toman medicamentos y algunos de ellos pues pueden favorecer la deshidratación. Hay que consultar al médico cuando llega la temporada estival, si hay que hacer algún ajuste. Estudios anteriores asumían que todas las personas podían tolerar las altas temperaturas de la misma forma, pero esta investigación, a juicio de sus autores, revela una imagen mucho más realista de cómo afecta el calor a los mayores. Y hablamos ahora de empleo, sobre todo de precariedad laboral. La mitad de los autónomos cierra antes de los 3 años por culpa del fin de la tarifa plana, que ya saben que es la ayuda del gobierno que reduce lo que tienen que pagar esos autónomos al mes a la Seguridad Social. Es entonces, cuando acaba esa ayuda, cuando deben hacer frente a la cotización real y al resto de obligaciones tributarias y fiscales. Nos lo va a contar Estefanía Salvatierra. La mitad de los autónomos que inician su actividad echan el cierre antes de los 3 años. Le sucedió a Sebastián. Es diseñador gráfico y sus ingresos anuales rozaban los 10.000 euros. Los ingresos son más bajos que los gastos y llegó un momento en el que se me cayó un cliente y ya no podía seguir. Cuando empieza un proyecto tienes que promocionarte mucho, hacer muchos contactos y eso va poco a poco. En este momento la Seguridad Social registra algo más de 400.000 autónomos acogidos a la tarifa plana. Un alivio para este colectivo que para el Ministerio tiene un coste inferior a los 1.500 millones de euros. Eduardo Abad, de UPTA, pide al Gobierno vincular esta ayuda a 3 pilares. Formación en el sector, experiencia profesional y un desarrollo de un plan de empresa que mínimamente garantice la solidez del negocio que se va a poner en marcha. Para que la tarifa plana, apunta a Abad, no se limite a incrementar las altas en el RETA y se convierta en una herramienta real para generar empleo estable.
Y en España el 30% de los empleados públicos son interinos, un dato que deja claro cómo los sectores abusan de esa temporalidad en el empleo. La lentitud de los procesos para seleccionar al personal y la falta de planificación mantienen durante años plazas abiertas sin trabajadores estables. Saray González. En España aproximadamente el 30% de los funcionarios son interinos, muy lejos del 8% exigido por Europa. Y parece que el problema está en el propio funcionamiento de la Administración. Lo explica Federico Castillo, catedrático de Derecho Administrativo. Planificación, rigidez, lentitud de los procesos selectivos. El problema es que el sistema de empleo público ha normalizado operar al margen de la ley para sostener sus servicios esenciales. En sanidad y educación la situación es aún más compleja. La temporalidad aquí es superior a la media, pero como explica Fernando Villalba, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, hay una parte inevitable. Cada sector es diferente. En educación siempre va a haber un porcentaje de personal interino, da igual la ley que haya. El problema no es la temporalidad, sino el abuso que se hace de ella. Las plazas permanentes deberían cubrirse por ley con personal fijo en un máximo de 3 años. Soraya González es interina desde hace 6 en la Administración de Justicia en Asturias. Nosotros, de hecho, hay juzgados en los que hay más interinos que titulares. El acceso al empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por eso, haber sufrido abuso de temporalidad no permite convertir automáticamente a un interino en personal fijo. Se producen indemnizaciones y procesos de estabilización, pero si la Administración no cambia la forma de gestionar sus plazas, los expertos advierten la temporalidad vuelve a reproducirse. Y en la crónica del mundo, la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá amenaza con estancar 2 de las principales economías mundiales, con una inflación además que no remite por debajo del 3%. Pablo Seguí, buenos días. Buenos días, Sohaib. Desde este sábado ya están en vigor los aranceles del 50% que Washington impone a determinados productos importados desde Canadá. Y sí, las economías de ambos países se verán afectadas. En el caso de Canadá, estos gravámenes golpean a unos 20.000 millones de dólares en exportaciones. También tendrá consecuencias para los consumidores estadounidenses, ya que parte del coste de los aranceles acaba recayendo sobre los importadores, que ya llevan años soportando continuas subidas de precios. Además, el primer ministro canadiense Mark Carney ha anunciado que Ottawa impondrá aranceles recíprocos a Washington a partir del 8 de septiembre. We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked. Now, Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar. Tras fracasar en el último intento de alcanzar un acuerdo comercial, Carney ha prometido igualar dólar por dólar el muro arancelario de Trump, una escalada en el deterioro en una de las principales relaciones comerciales del mundo. África vive una de sus peores crisis sanitarias en los últimos tiempos. La epidemia del ébola en la República Democrática del Congo es la más mortal de la historia. Con este dato, más de 2.500 muertos en apenas 100 días desde que se declaró el brote. En Matinal, los deportes. Tiempo ya para la información deportiva. Reme Alcaraz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Victoria del Real Madrid en su debut liguero de esta temporada. 1-2 contra el Español. Abría el marcador Jude Bellingham en los primeros 10 minutos, pero luego empataba Calatrava. Y en el 90, Carlos Espí marcaba el gol de la victoria. En rueda de prensa ha hablado José Mourinho y esta es su valoración sobre el primer partido de esta temporada. Primero, creo que nosotros merecemos ganar, pero el Español no merecía perder. Nosotros hemos hecho, principalmente en el segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar. En la agenda de hoy, a las 5 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal de Íñigo Pérez. A las 7:30, el Getafe, que tras ganar la ida de la previa de Conference League, recibe al Racing Club. Y a las 9:30 cerramos la jornada del día de hoy con el debut del Fútbol Club Barcelona, que viaja a Elche en busca de los 3 puntos. Y tras la victoria de Pogačar arranca la segunda etapa de la Vuelta. Borja Cuadrado, muy buenos días. Buenos días. Hoy se va a disputar la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, la segunda jornada más larga de la presente edición de la Ronda Española. Serán 204 kilómetros. Partirá
de nuevo de Mónaco para finalizar en Manosque, todavía en territorio francés, 2 cotas de tercera categoría y un final que picará ligeramente hacia arriba. Tadej Pogačar, el esloveno, gran protagonista de la jornada inaugural, líder después de imponerse en la crono inicial por tan solo 9 centésimas de ventaja sobre Ethan Hayter, en una jornada en la que el mejor español fue el ciclista vallisoletano Iván Romeo, 19º a 18 segundos de Pogačar. Todo esto y también la Fórmula 1 a las 3 de la tarde en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Gracias, Reme, así nos vamos. Se quedan ya con Pepa Blanes, la hora extra. Nosotros volvemos en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Pasen buen domingo. Adiós. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi.